presencia está en nosotros, Señor, y con nosotros. Gracias por este tiempo que podemos compartir juntos como hermanos, Señor. Lo más importante que tenemos es tu Espíritu Santo, tu presencia. Señor, que realmente ilumines nuestro corazón, que cada palabra, Señor, pueda ser revelada, Señor, a nuestro entendimiento, a nuestra mente, que produzca una transformación, Señor, y un claro, Señor, mover de tu Espíritu Santo en nosotros, Señor. Gracias te doy, Señor, porque sabemos que esta palabra puede llegar más lejos de lo que hoy nosotros pensamos. Señor, te pedimos por aquellas personas que nos van a escuchar también, Señor, para que sean impartidas por tu Espíritu. Señor, te pido en el nombre de Jesús que vos nos dirijas y que, Señor, seas vos el glorificado, Señor, en esta reunión. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ustedes saben que yo soy más de la enseñanza. Me gustaría que, ya que estamos así entre nosotros, lo podamos hacer un poco más participativo. No sé si tienen la Biblia en el celu, la Biblia a mano. Sería bueno pasarnos en la palabra para poder después meditar, si queremos, profundizar en lo que yo sentí de compartirles. Más que nada porque el título de esto es La Gran Comisión, discípulos que hacen discípulos, ¿no? Siempre se habla de la Gran Comisión y muchas veces una de las cosas que yo observo de esta palabra es que se usa básicamente para evangelismo. Como si la Gran Comisión fuera solo llevar el mensaje de salvación a otros, pero Jesús en su palabra nos amplía un poco el panorama para que nosotros podamos ser certeros y sepamos que Él ya nos dejó un ejemplo de cómo tenemos que hacer y cuál es la Gran Comisión para nosotros. Me gustaría leer en Mateo 28, del versículo 18 al 20, yo elegí la Nueva Traducción Viviente, y parte de la Gran Comisión también está en Hechos 1:8, que es cuando reciben el bautismo, o sea, les dijo Jesús que esperen, ¿no? Yo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, primero Mateo, que dice: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y en Hechos 1:8 dice, me adelanto, le hago como, digamos, una introducción de que en Hechos le dice Jesús que se queden en Jerusalén porque iban a recibir la promesa del Espíritu Santo, y Jesús les dice: pero cuando venga el Espíritu sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Esto es parte de la Gran Comisión, ¿no? ¿Qué es la Gran Comisión? Si lo podemos hacer sencillo como para entender, es una tarea que Jesús les da a sus discípulos, ¿no? Pero cuando yo leía esta tarea, esta gran tarea que Jesús le da no solo a sus discípulos en ese momento, sino a todos los que lo seguimos a Él, ¿no? Yo veo en esta Gran Comisión el diseño de Dios para la extensión eficaz del reino. Porque a veces nos basamos en la Gran Comisión como evangelizar. Pero cuando uno lee este versículo, estos versículos que hablan de la gran tarea, Jesús no nos llamó solamente a evangelizar y a llevar buenas nuevas, nos llamó a ser discípulos a las naciones, quiere decir a todos. Esto no es para ciertos pueblos como los judíos en ese caso, sino que Él lo extendió a todos, el hacer discípulos, ¿no? Pero parte del diseño de Dios es que nosotros podamos enseñarle a otros lo que Él nos enseñó. Por eso yo veo un diseño de Dios en la Gran Comisión
para la extensión eficaz del reino, porque el reino no se trata solo del evangelio, sino del gobierno de Dios a través del hombre. El gobierno del reino de los cielos a través del hombre que se deja gobernar por él, ¿no? Porque el evangelio no es solo para salvación de nuestras almas, sino para la salvación de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo en esta tierra, ¿no? Entonces, dentro de la Gran Comisión nosotros encontramos la palabra discípulos, ¿no? Qué importante que nosotros entendamos que la Gran Comisión primero no es solo ir, sino ser discípulos, para luego hacer discípulos. Si nosotros vamos un poquito más atrás, porque a veces cuando usamos esta palabra, a mí me pasa, yo la escucho mucho en evangelismo, la escucho mucho con la gente cuando quieren predicar, y yo digo, vayamos un poquito más atrás, porque ¿qué es el modelo que Dios nos dejó para ser discípulos y hacer discípulos? Y es el modelo que Jesús estableció cuando vino a la tierra. Jesús primero aprendió a ser un buen discípulo de su Padre, porque él estuvo 30 años trabajando con José en la carpintería. Él aprendió un oficio. Dicen que en la época de Jesús era muy común que los niños, aparte de aprender un oficio, pudieran ir a hacer como la primaria, que era ir a la sinagoga desde los 5 a los 13, 14 años. Ellos la llamaban con un nombre hebreo que no voy a hablar hoy, pero dice que se llamaba la casa del libro, porque a los niños se les enseñaba la Torá, se les enseñaba a leer, se les enseñaba a escribir, se les enseñaba a hablar en público, o sea, los capacitaban, porque era una enseñanza rabínica, ¿no? Básica. Para un niño de 5 a 13 años más o menos era la duración del curso, aparte del oficio que vos aprendías en tu casa con tu papá, vos ibas todos los días, si es que obviamente tenías acceso a ir, con 25 alumnos te enseñaban, Jesús estuvo ahí, pero después si vos querías continuar con una educación más académica, ya ibas a lo que era la casa de la interpretación, donde vos elegías un maestro que tenía una línea. El futuro de esa persona era terminar en una sinagoga o en los tribunales, porque el maestro en esa época servía para eso. No era que era como ahora que nosotros lo hacemos más pedagógico. Y Jesús se basa en ese modelo cuando él toma a sus discípulos. ¿Y qué es un discípulo? ¿Es un estudiante o un aprendiz? En su manera más sencilla, es alguien que está aprendiendo. Y cuando Jesús nos llama a nosotros a ser discípulos, él, si nosotros nos basamos en lo que dice la Escritura, dice que él llamó a sus discípulos. Cuando él llegó a los 30 años, él llamó a sus discípulos. La diferencia de esa época es que vos, si querías ser discípulo de alguien, vos elegías a tu maestro, ¿no? Pero tu maestro te tenía que aprobar. Si eras un buen discípulo, te tomaba, si no, te descartaba. Algunas personas que ya eran promisorias, los mismos maestros los llamaban. La diferencia que tuvo Jesús con sus discípulos es que él llamó a personas indoctas, a personas no capacitadas, y eso a nosotros nos da un pie porque nos muestra que él cuando llama, no llama por capacidad a sus discípulos, pero él te llama. Y dice que a mí me sorprendía cuando leía las Escrituras, porque decía cómo llamó a sus discípulos. Dice que había algunos pescando, y dice, vengan que yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y dice que al instante ellos dejaron lo único que ellos sabían hacer, su oficio. Su oficio, yo digo, me conmueve porque digo, reconocieron el llamado supremo, ¿no? Y una de las cosas que un verdadero discípulo de Jesús reconoce es el llamado. Jesús nos llama primero. Un verdadero discípulo es llamado. Dios nos escoge, Dios nos hace hijos, Dios nos llama, pero hay una respuesta del discípulo al maestro, de querer aprender. A
mí me gusta lo que Jesús hizo, porque Él no llamó a gente capacitada, pero los capacitó. Un verdadero discípulo es llamado, pero un verdadero discípulo responde. Entonces nosotros, para ser verdaderos discípulos de Jesús, tenemos que reconocer algo. Él nos llama, pero nosotros tenemos una responsabilidad de responder. Dejar lo que nosotros estamos haciendo por responder a su llamado. Asentarnos a sus pies, porque una de las cosas que Jesús tenía, que creo que era un maestro, digamos, atípico, es que Él era un maestro de la vida diaria. Él llamó a gente que estaba haciendo cosas cotidianas. Y generalmente nosotros somos personas normales que estamos haciendo cosas normales y Dios nos llama a ser sus discípulos. Antes que cualquier cosa que vos vayas a hacer, Dios te llama a ser alguien. Dios te da una identidad de hijo, Dios te da una identidad de discípulo y Dios te da la honra de poder seguirlo. Entonces, ¿cómo reconocer a un verdadero discípulo? Un verdadero discípulo de Cristo es llamado por Él y lo sigue, se dispone, ¿sí? Eso lo podemos encontrar en Mateo 4, 18 al 22 o en Marcos 1, del 14 al 18, que es el llamamiento de los discípulos. Otra cosa que Jesús hizo como maestro es que Él se dedicó a enseñarles las Escrituras, a enseñarles cómo vivir las Escrituras. Fue ejemplo de ellos, pero ellos dedicaron su vida a aprender. Dedicaron su vida a aprender. Dice que ellos se sentaban a los pies del maestro. Y algo que me llama la atención es la actitud, ¿no? Un verdadero discípulo de Cristo tiene la actitud que tuvo Jesús. Es humilde y es manso. Es una actitud del corazón. Entonces, nosotros nos volvemos enseñables cuando somos humildes. Un verdadero discípulo tiene que ser humilde, porque una persona que no es humilde nunca aprende. No aprende. Y nosotros, antes de enseñarles a otros, necesitamos aprender nosotros a ser verdaderos discípulos de Jesús. Por eso digo que Jesús nos dejó un modelo de cómo implementar la Gran Comisión antes de darnos la comisión. Y yo digo, a veces uno cuando recibe, o a mí me pasa, cuando uno escucha estas palabras, decir, bueno, es muy alta la vara, pero después vamos a salir a flote. Jesús le dijo en Lucas 9:23, Él hace una aclaración de qué clase de discípulo nosotros tenemos que ser. Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Un verdadero discípulo se niega a sí mismo y toma la cruz que le toca, porque a veces cuando yo escuchaba este versículo decía, ¿pero qué? ¿La cruz es para todos la misma? ¿Todos lo mismo? Y yo digo, no, cada discípulo, si ustedes ven la historia de los discípulos, cada discípulo tuvo que morir a sus propias cosas. Cada uno tenía su familia, su oficio, su realidad. Hubo gente de plata, hubo gente de no plata, hubo gente capacitada, hubo gente... Pero Él eligió a 12 discípulos y cada uno tuvo que llevar su propia cruz en ese caminar con Cristo. O sea que un verdadero discípulo entiende esta realidad, la entiende. No es que es fácil, porque es una decisión. Por eso Dios nos dice todos los días. Jesús nos enseña todos los días. No es algo que, yo hoy tomé mi cruz, morí, a algo que yo sentía para seguirte y ya mañana, chao, me olvidé. No, un verdadero discípulo de Cristo, porque algo que yo saqué de estudiar esto era todos los días que seguían a su maestro. Dice que ellos dejaban sus trabajos y dejaban todo lo que tenían porque la enseñanza duraba de la mañana a la noche. Yo decía, hoy Jesús no nos dice que dejemos, dice que si tu papá no tenía plata para mantenerte en ese tiempo que vos eras discípulo, bueno, te tenían que mantener en los pueblos, porque dice que iban de pueblo en pueblo, que era lo que Jesús les decía. En un momento Jesús le dice, cuando vayan y los reciban,
¿no? Dice, si les dan de comer algo, cómanlo. Si no los reciben, ¿por qué? Porque ellos no tenían dinero. Entonces tenían que vivir de la misericordia de la gente del pueblo como un discípulo pobre, digamos, como un discípulo que no tenía bienes materiales. Entonces nosotros tenemos que entender el modelo en el cual Jesús se basó para hacer un discipulado con estos hombres y cómo él trastornó la historia, porque realmente él fue un transgresor. Él no llamó gente capacitada, él no llamó gente con estudios, él no llamó gente que pudiera decir la verdad, que puedo estar en un tribunal o en una sinagoga, salvo que me lleven preso, pero él realmente revolucionó la historia con este modelo de discipulado. Pero algo que a mí me queda es, un discípulo tiene que estar dispuesto en el corazón. La disposición no es por obligación. Dios no nos manda a obligar a la gente. Cuando uno entiende esto, uno se libera también de mucho peso, ¿no? Y de condenación. Porque muchas veces uno quiere hacer discípulos a la fuerza. Pero el discípulo es alguien que decide seguir al maestro. Decide, es una decisión voluntaria, es una disposición del corazón y es una actitud física, ¿no? Y mental, mental y física, diría yo. Entonces, ya vimos que un verdadero discípulo es llamado por Cristo, pero hay una respuesta del discípulo voluntaria. Ya vimos que un verdadero discípulo tiene el corazón de Jesús, que es manso y humilde. Como dice Mateo 11:29. Y un verdadero discípulo se niega a sí mismo todos los días y toma su cruz todos los días lo sigue, y en toda circunstancia. Hay una parte en Mateo 8:20-22 que le dice uno de los discípulos, que no era de los 12, le dice, Jesús, déjame ir a enterrar a un muerto, le dice. Y dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y sígueme. A veces nosotros, aún en casos muy extremos de nuestra vida, Jesús nos va a pedir, como sus discípulos, que lo sigamos. Un discípulo que aprende esta realidad puede transmitirla con autoridad. Cuando uno está dispuesto a morir, aún en las peores circunstancias, porque entiende el llamado supremo que Jesús le hace. Entonces no es solamente tomar la cruz, es aprender a vivir en cada circunstancia preguntándole al maestro, maestro, ¿me dejás enterrar un muerto? Y Jesús siempre tuvo una respuesta clara para el corazón del hombre, le mostró lo que había en el corazón.